Hola, ¿cómo están? Soy Juan Vallejos Croqueviel y les quiero contar con quién estoy hoy día. Estoy con María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, sobre todo tan temprano, que para mí es todo un desafío. Oye, María, qué bueno que viniste, porque la verdad que yo tengo varias dudas en relación a cosas que han pasado en Chile este último año, que no estuve acá en Chile, estuve al tanto de lo que estaba pasando, pero no con la constancia de cómo fue para mí años anteriores, tal vez. Pero antes de entrar en ese tema, yo te quiero preguntar, ¿qué es Chile Transparente y qué hace? Mira, Chile Transparente es una corporación, yo sé que hoy en día quizás no es la palabra que tiene mejor rédito, pero es una corporación que fue creada el año 98, uno de sus fundadores, de hecho, Luis Bates, que murió la semana pasada, ex ministro de Justicia, y que lo que busca básicamente es promover la transparencia y la probidad tanto en el sector privado como público. Desde el año 2000 nosotros somos parte de Transparencia Internacional, que a su vez es también una fundación o una corporación a nivel internacional que fue creada en los 90 y que tiene su sede principal en Berlín, en Alemania, pero que tiene capítulos en más de 100 países del mundo. Y nosotros somos el capítulo chileno de Transparencia Internacional desde el año 2000. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es promover estándares y políticas públicas de transparencia e integridad en el sector público, pero también trabajamos con el sector privado, con empresas y con la sociedad civil. Entonces, lo que básicamente buscamos, mi hijo de 6 años me preguntó, ¿qué es Chile Transparente, mamá? ¿Por qué tú buscas que Chile no tenga color? Esa fue como su imagen. Y yo le expliqué que efectivamente la transparencia es cuando uno puede ver lo que hay detrás y que uno lo puede como asimilar a la honestidad, a la integridad, a algo que es claro. Que en el Tanto fondo, público y privado. Tanto público como privado. Entonces, eso es un poco lo que nosotros buscamos, que podamos ver qué hay detrás y que eso no es un fin en sí mismo, pero sí es un muy buen medio para la integridad, que finalmente lo que busca es un país más probo y donde las personas estén buscando el interés colectivo más que su interés personal y propio. ¿Cómo están los estándares de transparencia en Chile y también las leyes aquí en el año 2023? Mira, Chile en general ha hecho un esfuerzo durante los años para tener mejores estándares. De hecho, si nosotros como que estudiamos cómo ha sido el fenómeno de la corrupción en Chile desde el retorno a la democracia, nosotros cada vez que hemos tenido como escándalos grandes de corrupción, ha habido una respuesta a través de comisiones asesoras y que luego vienen reformas a leyes y a instituciones. Entonces, en general, Chile internacionalmente está catalogado con buenos estándares. En los índices internacionales, por ejemplo, hay uno de Transparencia Internacional, que es uno de los más conocidos, que es el de percepción de la corrupción. Chile es el segundo de América Latina, detrás de Uruguay, y tiene puntajes acorde a los países desarrollados de la OCDE, de alto ingreso de la OCDE. De hecho, nosotros muchos años estamos por encima de Italia, de Portugal, de España. Entonces, ¿Somos europeos? Somos europeos. Regio. No quizás nórdico, pero europeo. Ya, algo. Europeo latino. Ya. Pero estamos bien catalogados. Pero a pesar de eso, yo te diría que la percepción interna no es esa. Nosotros estamos en un barrio súper complejo. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, es una de las regiones más violentas de países en no situación de guerra del mundo. El crimen organizado está en alza en toda América Latina. Conversábamos antes, en Ecuador mataron a un candidato presidencial. Vimos cómo votaban los otros candidatos, tapados enteros, o sea, una cuestión muy compleja. Y Chile se ha mantenido relativamente bien en ese contexto. Pero a pesar de eso, si uno mira encuestas o indicadores nacionales, acá se percibe como que la corrupción fuera mucho más alta que lo que dicen todos los indicadores internacionales. Entonces ahí hay una disonancia bastante importante de la cual igual hay que hacerse cargo. ¿Crees que hay una sensación de poca transparencia en Chile porque los chilenos y la sociedad estamos ya más conscientes de lo que es poco transparente y se denuncia? Yo creo que sí, yo creo que absolutamente. Yo creo que a nosotros nos ha cambiado bastante nuestra visión, la ley de transparencia, que empezó a regir el año 2009. O sea, llevamos varios años con una ley de transparencia y que implica que en el fondo las autoridades y las entidades públicas tienen que mostrar muchas cosas que antes no se mostraban. Nosotros vemos a quién se contrata, cuánto ganan, cada cierto tiempo vemos que hay como polémicas porque se contrató a tal persona, que a veces es pariente de o que es de tal partido político, tiene o no tiene las capacidades o las competencias. Esa conversación quizás antes no la teníamos, no teníamos tanta información. Yo creo que hoy, además el fenómeno de las redes sociales, yo creo que hoy circula mucha más información y de una manera mucho más rápida y nosotros también somos mucho más críticos de lo que éramos antes, lo cual es bueno porque finalmente nos hace que exijamos como una rendición de cuentas de nuestras autoridades
que quizás antes no lo hacíamos. Antes, de hecho, se hablaba del administrado. Hoy en día nosotros somos ciudadanos, somos ciudadanía. Es verdad. Y eso se concibe que al ser ciudadanos, ciudadanía, nosotros tenemos derechos y nosotros hacemos exigencias. Entonces yo creo que igual ha cambiado bastante, no solo en Chile, también en el mundo, pero en Chile particularmente ha cambiado mucho esa visión y yo creo que hoy en día somos mucho más exigentes hacia el poder de lo que éramos antes. No, y otro que lo que conversábamos antes detrás de cámara, digamos, que también antiguamente teníamos normalizadas muchas prácticas Sí, que eran como parte de, como siempre se ha hecho así, y que en realidad nunca fue algo muy transparente. Hemos visto casos donde a veces los imputados, los denunciados dicen, ay, pero si esto todo el mundo lo hacía, y en realidad eso no quita que no estaba bien. exacto. Exacto, yo creo que muchas veces se escuda en eso. Esto era una práctica común. También eso es algo que se está diciendo en el caso del Milico Gate, que sigue en investigación. Pero que sea una práctica común puede normalizar esa práctica, pero no necesariamente la va a hacer legal o la va a hacer menos antiética. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, hemos subido nuestros estándares. Antes era muy común como sacarse los partes, o habían maneras como de poder que no te sacaran un parte, no llegara a que te sancionaran. Claro. Era muy común también que uno contratara parientes, que en el fondo todo fuera como más familiar, por así decirlo. Claro, en el núcleo cercano. En el que se núcleo quede ahí. cercano, y eso antes ni siquiera se regulaba. Hoy en día vemos como hay normas para prohibir la contratación de parientes, para efectivamente que hayan procesos más transparentes y más objetivos. Y cuando no los hay, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de convenio, se genera escándalo. Y yo creo que eso es muy positivo. O sea, nosotros como sociedad todavía nos escandalizamos. Yo creo que no hemos llegado a normalizar la corrupción. Y ese es el peligro. Cuando tú normalizas la corrupción, como ocurre en otros países de América Latina, No hay vuelta y tú mismo empiezas a ser corrupto, porque tú dices, bueno, sabes que a mí no me gusta ser corrupto, pero esta es la manera en que se hacen las cosas. ¿Y por qué yo voy a ser el único que no lo haga así y por lo tanto salga perdiendo? No, interesantísimo ese punto de vista. Porque es verdad, si te acostumbras o lo normalizas, es como, bueno, ¿y yo por qué no? Mira, es como la evasión del Transantiago. Hoy en día no hay una sanción social, no hay un reproche social por evadir el Transantiago. Hay una sanción legal, pero pocas veces se aplica realmente, es muy difícil de fiscalizar. Y por lo tanto las personas lo normalizaron. Yo he visto niñitos de colegio de Vitacura, lo ves por el uniforme, que tienen los medios para poder pagarlo y que lo hacen porque ya está normalizada esa situación. Es lo mismo con la corrupción. Cuando nosotros empezamos a normalizar no pagar impuestos, sobornar, saltarme la fila, etcétera, Nepotismo, nombrada cercano. etcétera, todos empezamos a hacerlo y ahí es donde en el fondo el Estado de Derecho, la institucionalidad y el país se nos va al carajo. Oye, mira, como dije en el principio, quiero hacer un pequeño repaso de los casos como más mediáticos que yo me iba enterando viendo las noticias, para poder cachar un poco cuál es la falta de la transparencia acá y la falta de probidad y que por qué también es escandaloso. Vamos por el caso que ha tenido en un terremoto constante al gobierno desde que se destapó, que es el caso Convenios. No entremos en detalle todo el caso Convenios, que es enorme y la gente en general ya sabe lo que está pasando, pero ¿cuál fue ahí la falta
casos y casos por cada municipalidad. Yo veo el caso de Maipú ahora con Katy Barriga, Sí. he visto el caso de Irací Hasler con, ¿cómo se llama? Sierra Bella. Sí. ¿Cómo ve Es un temazo. la municipalidad en el caso de Transparencia y Probidad? Mira, es un temazo y yo te diría que y el próximo año va a ser año electoral de municipio, así que va a ser más tema aún. Y lo peor es que viene siendo tema hace mucho tiempo. Pero claro, cuando viene siendo tema hace mucho tiempo y tú no generas los cambios, cuando nos están diciendo, oye, esto es débil, esto es débil, esto es débil, la institucionalidad es débil, y no generan los cambios, bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de eso con un alcalde la semana pasada que lo veíamos engrillado respondiendo ante la justicia. Sí. Entonces, yo creo que es lamentable porque había un diagnóstico y habían propuestas sobre la mesa hace mucho tiempo atrás. De hecho, la Comisión Engel en el año 2015 hizo muchísimas propuestas sobre municipios y la verdad es que el avance hasta ahora ha sido muy poco. Entonces yo creo que no se quiso hacer cargo a la política de esta temática y estamos viendo las consecuencias con el descrédito que va a tener. Igual es curioso lo que pasa con los municipios, porque yo creo que como los municipios están tan cerca de las personas, a pesar de todos estos casos que hemos visto, de hecho en cifras de hace un año atrás, el 51% de los municipios tenían investigaciones por posibles irregularidades. O sea, más de la mitad tenían investigaciones. A pesar de eso, en todas las encuestas los municipios tienen más confianza y legitimidad que el Congreso, que los partidos políticos, que el gobierno, que los tribunales de justicia, que el Ministerio Público, y es porque, claro, tienen esa cercanía muy relevante con la ciudadanía. Oye, y otro caso municipal, digamos, que tal vez no ha tenido el alcance mediático que ha tenido el caso de Sierra Bella o el de Maipú o el de Algarrobo. ¿Qué pasa con Las Condes? Porque hubo un tema ahí con una compra de un CEFAM. Sí. Según los antecedentes que hay hasta ahora en la prensa, entonces, en el caso del CEFAM de Las Condes, ¿nos estamos encontrando en un caso con poca transparencia? Absolutamente. Las corporaciones municipales y Las Condes, efectivamente, han ido hasta los tribunales, hasta la Corte Suprema, tratando de que no se les aplique la ley de transparencia a ellos. Todo esto es solicitud de la sociedad civil. Entonces ahí la sociedad civil tiene un rol muy relevante y muy clave. Y ese caso es bien icónico porque uno ve cómo los propios concejales y concejalas han ido a Contraloría denunciando falta de información, o sea, no solo a la ciudadanía, no solo transparentar, sino que a quienes ejercen el rol de fiscalización, falta de información e incluso que se les falsificó un acta del consejo. Entonces yo creo que ahí hay que ver bien qué pasó y Contraloría y el Ministerio Público están investigando, pero yo creo que efectivamente se ha abusado un poco de las corporaciones municipales que reciben un montón de presupuesto público y que finalmente hasta hace poco no se regían por la normativa de transparencia, de lobby y de otras normativas. Contraloría ya ha dicho que sí, pero así todo hay muchas de ellas que siguen resistiéndose a esto. Entonces yo creo que ahí los municipios, yo creo que ya hay antecedentes del Consejo para la Transparencia, donde efectivamente los municipios están más abajo en los estándares de transparencia que, por ejemplo, el gobierno central. ¿Los concejales tienen herramientas para poder velar por la transparencia en una municipalidad? La tienen. A veces yo creo que igual quizás faltaría que tuvieran más herramientas y hay un proyecto de ley donde se les está dando más obligaciones a los alcaldes y alcaldesas de rendir cuentas constantemente al Consejo Comunal. Sí la tienen, y a veces no la ejercen, yo creo, ya sea por falta de conocimiento, falta de tiempo o por temas políticos. Porque muchas veces el consejo es mayoritariamente cercano políticamente al alcalde o alcaldesa de turno y entonces no ejerce bien su rol fiscalizador. Yo creo que eso ha ido cambiando con el tiempo, pero efectivamente lo tienen, se puede perfeccionar, pero lo tienen. ¿Y el ciudadano a pie, a dónde puede recurrir como para denunciar casos de falta de transparencia en alguna institución pública o privada, etcétera? Mira, primero, todos tenemos derecho a pedir información pública, información que obre en poder de estas entidades o que haya sido creada con presupuesto público. Y por ley de transparencia uno se puede meter en las páginas web y generalmente hay una parte donde se dice ley de transparencia y uno puede pedir la información y te la tienen que dar o responderte por qué no. ¿No encuentras un poco engorroso eso? No es tan engorroso. Hoy en día con internet lo puedes hacer desde el celular incluso, porque además son formularios sencillos, no tienes que como justificar mucho. Y si no quedas conforme, puedes ir al Consejo para Transparencia, que es otra entidad pública, que a veces H Transparente nos confunden con el Consejo, pero el Consejo es una entidad pública, y también lo puedes hacer, no necesitas abogado o abogada, lo haces a través de tu celular, por un formulario, y el Consejo va a decidir si es que ese organismo falló en darte la información o no, ¿ya? Es mucho más sencillo que antes sí que era complejo. Pero igualmente Contraloría también tiene portales de denuncia, o sea, y de hecho yo creo que Contraloría ha hecho un gran rol de comunicación social a través de Contralorito, donde hoy en día las personas conocen mucho más
qué se puede hacer, qué no y cuándo podrían haber irregularidades. Y hay ahí canales de denuncia también que se puede establecer. Nosotros igual en Chile Transparente también tenemos canales de denuncia. Okay. Nosotros no damos apoyo legal, o sea, no ponemos abogados o abogadas porque no tenemos los recursos para hacerlo. Pero sí le ayudamos a las personas a entender si es que pueden estar frente a una irregularidad y dónde podrían acudir. Y también tenemos convenios a veces o relación con medios de comunicación, que si es que la persona que denuncia está de acuerdo, nosotros también le damos esa información a los medios y a veces ellos hacen reportajes de investigación al respecto. Y ha habido casos, por ejemplo, importantes de municipios que se han develado a través de nuestro canal de denuncia en alianza con los medios o nosotros poniendo la información a disposición del Ministerio Público, por ejemplo. Entonces, hay maneras de poder hacer esas denuncias. En Chile en general hay un miedo a hacer denuncia, hay un miedo a la represalia. O que no quede en nada. O que no quede en nada. Yo entiendo también que se genera frustración porque los procesos son lentos. Igual las personas a las cuales tú denuncias también tienen derecho a la defensa. Por supuesto. Hay que hacer investigación. Uno tiene que poner antecedentes. O sea, si uno dice, mira, yo sé que tal concejal se está robando la plata, solo esa información es muy poca. O sea, uno tiene que tratar de poner la mayor cantidad de antecedentes a disposición de las entidades que investigan para que esto fluya. Y tienen sus tiempos y tienen sus procesos. Entonces yo creo que lamentablemente para ser denunciante de corrupción hay que ser persistente en el tiempo. Y paciente, parece. Y paciente, pero hemos tenido casos icónicos, por ejemplo el Milico Gate. Bien. O sea, el Milico Gate y varias de sus aristas se develan por denunciantes internos. Si no, nosotros nunca los habríamos conocido. Si pensamos hoy en día el caso Audios, lo conocemos porque alguien grabó y alguien filtró. Si no, no conoceríamos el caso Audios. Eso fue por la prensa. Y el alguien. Porque alguien anónimamente le mandó ese audio al mismo tiempo a un medio de comunicación, a la Fiscalía, a Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, en general, hay un caso ahora que está investigando un juez tributario que al parecer también habría extorsionado a abogados y eso también se genera a través de una denuncia interna. Mira, si uno estudia los casos de corrupción en el mundo, en general hay tres maneras principales de descubrirlo. Uno es la denuncia, ya sea porque hay alguien molesto por un tema laboral. Si uno mira el caso Cabal, el caso Penta, esas son personas que trabajaban internamente y que tuvieron como una molestia con su empleador y dieron la información. O por líos amorosos, por despechados o despechadas, que también ocurre. ¿En serio? Total, y dan la información. O porque efectivamente algún medio de comunicación buscando otra cosa llega a este tema. Pero generalmente, o yo me autodelato. También hay mucho de la autodelación, de que en el fondo yo estoy viendo que esto se va a desmoronar o que mi socio se está yendo con todo y yo me autodelato porque yo participé. Entonces esas son las mejores maneras y cómo se descubren los casos de corrupción. Entonces nosotros tenemos que darle la facilidad a las personas para que cuando tienen información de esta la puedan hacer sin que sea entrar a un proceso kafkiano, ni tampoco que pueda arriesgar su pega o que le hagan bullying, etcétera, por haber hecho una denuncia, que lo terminen echando. Entonces, hoy en día, hace poco se aprobó una ley en el sector público que da mucha más protección al denunciante, donde efectivamente se pueden pedir medidas de protección ante la Contraloría para que no te hagan acoso laboral o te terminen echando, etcétera. Oye, puntualmente el caso Audios, que está dando mucho que hablar ahora, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo complicado. Es un caso brutal. O sea, de verdad que escuchar el audio es heavy. Yo siempre digo que si yo hubiera visto una serie chilena que se hubiera llamado La Caja Negra, con el mismo guión, yo hubiera dicho, oye, el guionista igual se pasó la mano. Porque hay demasiado. El tema de la ucraniana, la argentina, el tema de la oficina de servicios, pues todo. Que tráete esta, que trae la otra, que que quieras. Y la otra con el moretón en el ojo, con la oreja sangrando, como que... Había muchas historias en una. Demasiada historia en una. Entonces uno como que la realidad supera la ficción incluso. Pero es preocupante. O sea, a mí me preocupa lo que dicen esos audios y qué va a salir de acá. Yo creo que acá se está poniendo la institucionalidad a prueba de si efectivamente vamos a ser capaces de levantar todo y ver qué hay debajo y si vamos a ser capaces de que en caso de que lo que se dice en los audios sea real, si vamos a ser capaces de perseguir y sancionar independiente de quién esté detrás de esa investigación. O sea, si hay personas poderosas atrás, vamos a ver si la justicia también va a estar ahí o no. ¿Chile es un país corrupto? No hay país que no sea corrupto. Chile es más corrupto que antes, es muy difícil de decir. Pero yo creo que de que sabemos mucho más de corrupción en Chile hoy en día, sabemos.
¿hacia dónde hay que crecer en cuanto a estándares y leyes de transparencia en este país? Sobre todo ahora que estamos con tantas discusiones, que constitucional, que ley, que esto. ¿Hacia dónde hay que ir? Yo creo que a Chile le falta una modernización. Todo lo que está detrás es falta de modernización del Estado. Yo creo que necesitamos tener un mejor empleo público. O sea, tenemos muy buenos funcionarios y funcionarias, pero tenemos que darles cierta estabilidad y que haya cargos que en realidad las personas lleguen ahí por competencia y no por ser pariente, amigo o militante de un partido político y que no tengan las competencias. Si son parientes o militantes del partido y tienen las competencias, fantástico, pero yo creo que tenemos que garantizar eso. Yo creo que necesitamos una ciudadanía más involucrada también, y eso es complejo en un país con tan baja confianza en las instituciones políticas. Y en los políticos, en la autoridad. Exacto. Y en todo, básicamente. Sí, exacto. Y yo creo que necesitamos también mostrar que la justicia funciona. Yo creo que hasta hace poco la percepción de impunidad era alta, y con justa razón, porque las leyes eran bastante débiles para sancionar. Se ha hecho un cambio brutal, hay una nueva ley de delito económico, se han aumentado las sanciones para los delitos de corrupción, etcétera. Entonces yo creo que ahora es cuando se tiene que demostrar con estos nuevos descubrimientos en municipios, el caso Audio, etcétera, de que efectivamente los delitos de corrupción son graves y van a tener las sanciones que correspondan. María Jara Quemada, muchas gracias por tu tiempo para conversar acá un poco de transparencia. Me siento más transparente en estos momentos. Espero que lo hayas pasado bien conversando un rato acá. Muy bien, como siempre. Tú sabes que soy una seguidora hace muchos años de ti, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a todos ustedes que me están viendo ahora en directo o que me ven después de noche. Buenos días, buenas tardes. Bueno, esto es YouTube, esto es Spotify. Funciona a cualquier hora. Nos vemos en otra entrevista.